Vamos mejor. A ver, ¿qué teníamos? Teníamos esta situación que cuando quiero hablar de la aplicación, teníamos un capacitor, que es una cosa así, aquí tiene carga positiva, ¿no? Tenemos aquí carga negativa, y a esto le poníamos un dieléctrico, una mitad material que no conduce la electricidad. ¿Y cuál fue el efecto de poner el dieléctrico en medio de las dos placas? Exacto, el medio se polariza, pero igual es el efecto de la polarización. O sea, ¿qué se logra con la polarización? Exacto, muy bien. Ese es así como, digamos, el hecho experimental relevante, ¿no? Entonces, cuando el material se polariza, y la diferencia de potencial. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disminuye. La diferencia de potencial disminuye. Entonces, y si la diferencia de potencial disminuye, entonces uno puede hacer la siguiente situación, digamos, ver cómo, veamos aquí la capacitancia, ¿cómo era? Sin dieléctrico, y la capacitancia con dieléctrico. Entonces, la capacitancia sin dieléctrico C, esto lo vamos a llamar C0, está en el vacío, es igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial sin el dieléctrico, que será delta pi 0. Creo que ahí por ahí fue donde nos quedamos ayer, ¿no? Que ya ahí al final de la clase. Y la capacitancia con dieléctrico, lo que dijimos es de que la diferencia de potencial disminuye. Pero si la diferencia de potencial disminuye, entonces la nueva capacitancia C, pues es la misma carga, solamente que la diferencia de potencial al disminuir la dividíamos entre una constante K, ¿cierto? Entonces era así como la diferencia de potencial inicial dividido entre una constante K, que fue cuando salió la tablita que les mostré, podemos proyectar. Si uno pues, hace aquí la ley de la tortilla, entonces la capacitancia queda K Q sobre delta pi C. Todo eso. Ustedes van a ver que Q sobre delta pi 0, pues es la capacitancia original. Entonces, sí. Uy, aquí, un poquito más lindo. Un poquito se ve más lindo aquí. Entonces, esto nos queda que, por lo tanto, la capacitancia por dieléctrico es igual a K veces la capacitancia inicial. Entonces, la nueva línea de lo que hemos hecho hoy. Entonces, pueden ver que el F como K es una constante que es positiva. Lo mínimo que puede tomar K es 1, que es para el vacío, ¿no? Y luego toma valores más altos para otros dieléctricos. Como K es mayor o igual a 1, entonces el efecto del dieléctrico es aumentar la capacitancia. Entonces, una cosa clave, digamos que no hay que olvidarse. La capacitancia. Eso sí está grabando. Así. Lo estoy grabando en el Classroom, creo que ya no se puede. Ahí se lo subo, lo voy a hacer un folder. Entonces, el efecto del dieléctrico es aumentar la capacitancia. No se les olvide eso. Estos de los capacitores, como les quiero mostrar ahorita, tienen así N aplicaciones. O sea, no solamente en electrónica, en sensores, en muchos lados se usan capacitores. Ahorita les menciono algunos. Y entonces, por ejemplo, si el efecto del dieléctrico es aumentar la capacidad,
capacitancia. Entonces, en el caso del capacitor de placas paralelas, esto, pues, bueno, solamente sería reemplazado. En el caso del capacitor de placas paralelas, entonces la capacitancia con dieléctrico sería la constante K. ¿Y cómo era la capacitancia de un capacitor de placas paralelas? ¿Te acuerdas? Epsilon sub 0. Epsilon sub 0 A sobre D. Y ese epsilon sub 0 es importante. Se ve bien, ¿cierto? ¿Observan algo ahí bonito? Es el que uno dice, ah, entonces, cuando es un capacitor en el vacío, dos placas en vacío, el aire es como el vacío. Entonces era simplemente así, ¿no? Igual a epsilon sub 0 A sobre D. Pero al poner el dieléctrico, entonces aparece la K. Entonces, por lo tanto, uno se puede afirmar de que el efecto de la K es como si aparezca un nuevo epsilon. Esta cosa que está acá es epsilon y se conoce como la permitividad eléctrica del medio. Entonces, la permitividad eléctrica del medio se define como K veces epsilon sub 0. Esto es la permitividad eléctrica del medio. Y eso explica en parte por qué antes usábamos el subíndice 0. O sea, siempre como que, creo que les dije ayer, ¿no? Pero ¿por qué le poníamos el subíndice 0? Porque todos los experimentos siempre estaban en el vacío. Sin embargo, esto se empieza a poner más interesante. Ya no tenemos solo vacío, sino el efecto del medio material. Por eso aquí obviamente en este curso es un curso de cuarto semestre de física y todo, aquí las cosas son todavía muy ideales. Uno considera de que la K es una constante, de que el medio que tenemos acá tiene una respuesta uniforme, que todos los materiales se polariza de igual, ¿no? En todos los puntos. Sin embargo, cuando uno hace un análisis así como más riguroso, con física, digamos, considerando todas esas situaciones, ¿no? Como son el comportamiento de la dinámica del material, se puede probar de que este K, en realidad, para poder considerar las variaciones de la polarización en diferentes direcciones, déjenme ver, a ver si me sale, está bien bonito. Aquí todos son constantes, epsilon K, epsilon K, puras constantes. Sin embargo, la permitividad es, digamos, el medio no es plano, o sea, el medio es tridimensional. O sea, si ustedes ven el dieléctrico, nuestro dieléctrico es más o menos así. No quiero que todavía noten, más bien presten la atención para que vean lo que tenemos así. Entonces tenemos un medio y adentro están todas las moléculas. Entonces, formalmente, digamos, en una teoría más elaborada, que ahorita no quiero hacer mucho show, pero se puede establecer que la permitividad eléctrica en realidad se establecen permitividades eléctricas permitividades eléctricas en cada dirección. O sea, hay una permitividad eléctrica en X, en Y y en Z. ¿Sí? Entonces, si uno establece eso de que la permitividad en realidad tiene tres componentes, la permitividad debería ser un vector. ¿Qué sería? La permitividad en el vacío en Y y en Z. Entonces, si ustedes ven eso así, déjense volver a escribir acá. Entonces, en 3 dimensiones, entonces la permitividad del medio debe ser igual a una constante multiplicado por la permitividad del vacío, pero tiene 3 direcciones. Entonces, si tiene 3 direcciones, deberíamos hablar de una permitividad eléctrica del vacío en X,
permitividad eléctrica del vacío en Y y permitividad eléctrica del vacío en Z. ¿Sí? Y obviamente, por tanto, pues este va a tener los tres componentes. O sea, sería, a ver, trabajar así, este ya sería un vector, y esta permitividad, al ser un vector, entonces tendría componentes en X, componentes en Y, y componente en Z. Listo. Si eso va así, pues no es nada del otro mundo. O sea, hemos convertido una cosa que era escalar a algo vectorial. Pero no sé si notan algo. Ahí no notan mi emisión, ya no puedo respirar. Este puede ser una constante, ¿no? Obviamente, una constante multiplicada por un vector, pues da un vector. De hecho, las dimensiones se conservan. Un vector de 3 filas y una columna, pues da, por una constante, da un vector de 3 filas y una columna. Pero no solamente puede ser un vector. ¿Qué más puede ser? No, hablo del K. Sí, el K es un escalar, pero ¿qué más podría ser? ¿Qué otra forma matemática podría tomar K de forma tal que al multiplicarse por un vector de 3 filas y una columna, piénsale Jesús así, no se enseña así, sale, un vector por algo que me dé un vector? No digan todavía. Este es de 3 filas y una columna. Y este es de 3 filas y una columna. Ahorita sí, no sé si alguien lo tiene. Aparte de una constante. O sea, que claro, sí, otra forma que sea. ¿El gradiente? ¿Cómo? ¿El gradiente? No. Una matriz. Muy bien. Esta constante K debe ser una matriz de 3 por 3. Claro, si esto es una matriz 3 por 3, va a dar un vector 3 por 1 y sigue funcionando. De hecho, la constante K formalmente es entonces una matriz que tiene 9 componentes, que serían las componentes, la componente KXX, KYY, KZZ, que van en la diagonal, y están las componentes, las combinadas, ¿no? Aquí sería KXY, KXZ, KYX, KYZ y KZX y KZY. Cuando uno tiene esta forma funcional, a eso se le conoce como un tensor, esencialmente. Entonces, a esta cosa que está acá, eso en física más elaborada, más realista, donde las cosas, la polarización del medio no solo va en una dirección, sino que puede ir como son los medios de verdad. O sea, si tienen un pedazo del celofán o cualquier cosa, pues eso se polariza, dependiendo de cómo estén los átomos, están los vecinos y todo, ¿no? O sea, se acomodan de acuerdo a la forma. Esa forma de acomodación la da este tensor, y eso se conoce como el tensor de permitividad, creo que simplemente se le llama. ¿Sí? ¿Feliz? Un temazo, a mí me parece súper bien. Ustedes no están cambiando el nombre, pero creo que sí se llama como tensor de permitividad. ¿Han visto tensores aún? Siempre les hablo de cosas que vienen de gente que sí, que chispas. Es solo para que lo conozcan, pero a ver, los tensores, en general, aquí, break de comerciales de matemáticas, cuando uno tiene cantidades en matemáticas, es muy sencillo, nada de otro. Cuando uno tiene en matemáticas cantidades, números, los números se pueden organizar de diferente forma. Sí, break. Los números se pueden organizar de diferente forma. O sea, si tenemos un escalar, por ejemplo, a igual a 1, pues con un escalar, no hay nada que hacer. O sea, es un número, simplemente. Pero cuando uno tiene un vector, por ejemplo, el vector a, por decir algo que tiene dos componentes, 1 y 2, este vector se puede también reescribir como una cosa así, ¿no? O sea, como decir que este vector
es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 2, porque solo tiene dos componentes, de el a sub i en la dirección e sub i. Si lo ven, sería 1 en la dirección x, cuando pasa las ondas, 2 en la dirección y, no se suman, por eso tiene las componentes así. Cuando uno hace esto, piense que solamente estoy usando un índice. Claro, como es un vector, solo se necesita un numerito para ir indicando en qué fila vamos, ¿no? Entonces, cuando uno necesita usar un solo índice para describir una cantidad matemática, a eso se le conoce como un tensor de orden 1, porque se necesita un índice. Entonces, un vector es un tensor de orden 1, porque necesita un índice. En el caso del escalar, los escalares también son tensores, solo que son tensores así medio triviales, ¿sabes? No necesitan índices, de un tensor de orden 0. ¿Sí? Este es tensor de orden 0. De orden 0. Y están estos que están allá que ya son más elaborados. ¿Cómo sería? Entonces voy a ponerlo como A mayúscula porque solo usando las mayúsculas para denominar matrices. Entonces si uno tiene A, y ahorita A vector, por decir algo que es 1, 2, 3, 4, ¿no? Es lo mismo, ¿cómo se puede reescribir esto? Ojo, aquí ya necesitamos dos índices, porque un índice que indique en qué fila estamos y otro en qué columna, ¿no? De hecho, este elemento está en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 1. ¿Sí? Entonces, para reescribirlo en esta forma compacta de sumatoria, formalmente habría que usar dos sumatorias. Como se va pareciendo mucho a lo que sabemos en programación. Entonces, va a una sumatoria, ya te voy a mover análisis, desde i igual 1 hasta 2, que es el que va a barrer las filas, y desde i igual 1 hasta 2. ¿De qué? Es el a sub ij. En la dirección, que sería e sub ij. Una cosa más o menos así, esto ahí espero no estar metiendo mucho ruido, pero porque si no me pongo algo así, todos se van a sumar. Va a quedar ahí medio. Pero esencialmente eso es lo que tenemos. Y eso se le conoce como un tensor de orden 2. De orden 2. En fin, la física a la que nosotros podemos acceder generalmente tiene. Vamos a decir, es una física tridimensional. Nuestros sentidos, pues sí, las manos, los ojos, solamente nos permiten acceder al mundo 3D. Pero digamos, el observable físico es 3D, pero en física podemos hacer reconstrucciones todavía más grandes, ¿no? O sea, uno puede construir un universo que tenga 4 o 5 dimensiones, ¿no? De hecho, dicen que el universo, así como se entiende hoy, para hacer una explicación un poco más rigurosa, entonces dicen que están en ¿cuántas dimensiones? ¿Cuántas? 11, ¿no? No 11 dimensiones. No me pregunten cuáles son las otras, no tengo ni idea. O sea, la gente que hace gravitación y todo esto son los que. Al profesor de que estaba dando ahí la conferencia el otro día, no sé, Marcos, y tú que estabas ahí, yo creo que puede hablar un poco de eso de las 11 dimensiones. O en la conferencia de Camosa que les dejé al principio de las. ¿Recuerdan? Ahí lo dejé en la conferencia, él habla de las 11 dimensiones. ¿Cómo es eso de las 11 dimensiones? Yo no me quiero imaginar cómo me vería yo un espejo en 11 dimensiones. Bueno, espero que, no sé si eso lo sabían o lo habían visto. No, generalmente no viene en los libros, no viene en el CIAS. Bueno, pero volvamos aquí a los escalares, ¿sí? Es como para que sepan, oh, hay una cosa más, ¿no? Bueno, entonces la permitividad es igual a K por epsilon sub 0 y la capacitancia es igual a K por C0, casi que son lo mismo. Si uno sigue este tratamiento, voy a borrar acá,
Si uno sigue este tratamiento, se encuentra con una limitante. Borrando de forma selectiva. Entonces, tenemos que aquí, C es igual a KC0 y epsilon es igual a K epsilon sub 0. Si quisiéramos aumentar la capacitancia, tenemos el capacitor de placas paralelas, este que estábamos ayer en el laboratorio, son dos plaquitas, ¿no?, que se separan. Si quisiéramos aumentar la capacitancia, piensen en el capacitor de placas paralelas, lo primero que se le ocurre es pues, dos cosas, ¿no? O sea, uno es, pues hace que la distancia entre las placas sea más corta, ¿no? Entonces, epsilon sub 0 A sobre D, ¿no? Si D es menor, pues la capacitancia aumenta. Pero hacer de que las placas estén muy juntas tiene un problema, hay una limitante, y es que si uno junta mucho las cosas, visto de frente, entonces aquí está la primera placa, aquí está la segunda placa, aquí le aplicamos una diferencia de potencial. Entonces, si uno esta distancia la disminuye, el problema es, pensemos ahorita sin nada, ¿no? Que haya aire simplemente. Si las llegamos a juntar mucho, como les mencionaba ayer a los que estaban conmigo en el laboratorio, el medio que está aquí, que es aire, es un aislante eléctrico, pero es un aislante hasta cierto límite, ¿no? O sea, llega un momento en el que si uno junta mucho las cosas, el aire que está allí, lo mismo, aquí tienen las moléculas se separan, ¿no? O sea, se polarizan, y si uno lo junta mucho, pues la fuerza eléctrica es proporcional inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si la distancia entre las placas es muy cortita, la fuerza de polarización de las moléculas tiende a ser muy intensa. ¿Sí lo ven? Y entonces, si la fuerza es muy intensa, eventualmente el aire, que es un dieléctrico, se va a romper. O sea, las moléculas literal. Y cuando se rompen, entonces las cargas eléctricas saltan de un lado al otro. Entonces sale una chispa. Entonces, eso es una limitante para hacer capacitores. Si uno va a hacer capacitores sin hacer de que las plaquitas estén muy juntas, no está bueno, porque el aire se va a romper en algún punto. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es meter un dieléctrico. Ese es el valor agregado del dieléctrico. Al poner el dieléctrico papel, por ejemplo, como vimos ayer, ya los que nos daban también ayer y los del martes, estallamos un capacitor y todo eso así, pero de forma controlada. Si le ven ahí que le falta un pedazo de ceja al mano o algo así, es uno de ayer, ¿no? Pero sí, entonces lo pusimos y nos dimos cuenta de que el capacitor por dentro en realidad tenía como un papelito encerado. Claro, ese papelito encerado aumenta mucho la capacitancia y hace de que esto. Entonces, si uno quiere aumentar la capacitancia, dos mecanismos. Juntas las placas, que no están buenas porque se va a romper el material, o las juntas pero le pones algo en la mitad para que el medio no se rompa. Esa es la gran función del dieléctrico. Y eso aumenta pues la capacitancia un factor. Listo. Observen esto que está acá, ya con esto creo que ya casi voy a terminar. Si epsilon es igual a K por epsilon sub 0, pues de aquí se puede ver que la constante dieléctrica del material se puede definir como un cociente. Entonces, la constante dieléctrica del material es epsilon sobre epsilon sub 0. ¿Sí? A esa cantidad, a la constante dieléctrica del material también se le conoce como la permitividad dieléctrica relativa. Es relativa porque dividimos la permitividad del medio, la comparamos, por eso la división, con la permitividad eléctrica del vacío. Entonces hay como, por si se encuentran con los dos nombres, un examen ahí para empezar algún lado. German, o sea, así dicen de relative permittivity, de oh my god. No, pues epsilon sobre epsilon sub 0. Entonces se le conoce como, es otro nombre, constante dieléctrica
nombre 1, constante dieléctrica, no se me confunde con las casas, todas son iguales. Dieléctrica, primer nombre, o la otra es permitividad dieléctrica relativa. Permitividad dieléctrica relativa al vacío, ¿sí? Porque estamos dividiendo respecto al vacío. Comparando las magnitudes, simplemente. Cuando uno hace esto, entonces a veces cuando se habla de permitividad dieléctrica relativa al vacío, entonces ya no se habla en términos de K, sino que a eso se le denota como epsilon sub R, R relativo, que es igual a la permitividad eléctrica del medio dividido entre la permitividad eléctrica del vacío. Oye, me comí este pedazo. Me falta otro pedazo, ¿eh? Es que aquí, siguiente tema, dice, cargas en movimiento, electrodinámica, ¿no? Y me faltó aquí de la densidad de energía. Ya lo mostramos. Esto es también un calculito con media parte. ¿Preguntas hasta ahí? Permitividad eléctrica relativa. ¿Lo habías visto, Alex? En el libro. En el libro, ok. Bueno. El último tema para finalizar esto es cómo podemos relacionar la energía almacenada en el capacitor. ¿Cómo podemos relacionar la energía almacenada en el capacitor con el campo eléctrico? Ya, el último tema. ¿Cómo relacionar la energía del capacitor almacenada por el capacitor con el campo eléctrico? ¿Cómo lo relacionamos? A ver, entonces, recordemos un poquito. Ayer hicimos un cálculo de la energía, ¿cierto? De capacitor. De hecho, era similar a la energía de resorte. Y la energía del resorte es igual a, bueno, de capacitor, perdón. Era un medio K. Un medio K. Un medio K. Bueno, ese K es para el resorte, es un medio de Kx cuadrado para el resorte. Pero en el caso del capacitor, encontramos de que esto era un medio, si lo pueden checar ahí en sus notas. No, un medio sobre Q, el que es cuadrado. Q cuadrado entre C. 1 sobre C por Q cuadrado, donde este 1 sobre C es la constante elástica del resorte. Quieren verlo ahí en términos mecánicos. Nos dicen si el resorte es duro o blandito. ¿Sí? Sí, se dará lo que significa. Muy bien. Esta es la energía del capacitor. Energía almacenada por el capacitor. Vamos aquí unos trucos así interesantes. Trucos de esos bien sencillos. Q cuadrado es Q por Q. QQ. ¿Sí? Entonces nos da un medio de QQ. Ahí está. QQ. Y Q sobre C. Diferencia potencial, ¿no? Sí, porque, entonces, como la capacitancia es igual a Q sobre delta phi, entonces la diferencia de potencial es Q sobre C.
Entonces, los olvides, lo vamos a usar las siguientes clases. Q sobre C. Entonces, Q sobre C es la diferencia de potencial. Por lo tanto, la energía Q, es igual a 1 medio de Q sobre C, que es la diferencia de potencial, por Q. Queremos encontrar energía con campo relacionado. Ahora ya vamos por buen camino, porque ya tenemos la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial se relaciona con el campo eléctrico. Puros trucos, fíjense. Es un poco darle como la vuelta, así como los perritos así quedan locos por el árbol y todo eso, sí, les gustan felices. Así estoy yo haciendo aquí un poco. Pero como C es igual a Q sobre delta phi y delta phi es igual a Q sobre C, pues Q es igual a C por delta phi. ¿Sí? Miren esa Q que está acá. Entonces la energía es igual a 1 medio de la diferencia de potencial por Q. Pero Q es C, poner aquí delante por delta phi, entonces queda delta phi al cuadrado. Si ven lo del perrito dando vueltas ahí, dando vueltas con nombres. ¿Por qué estoy haciendo estas vueltas así tantas? Esencialmente es por un propósito. Si lo dejamos en esta forma de aquí, queda una energía que está en términos de cosas que no son medibles. O sea, la diferencia potencial sí, podemos medir con un voltmetro, ¿no? La carga también, pues como hicimos ayer, pero en general las cargas son difíciles de medir porque son cantidades. Ayer, bueno, en el laboratorio nos ha dado que 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, nada, ¿sí? En cambio, las capacitancias, y esto sí, como las capacitancias dependen de cantidades geométricas. Bueno, al menos en magnitud es como 3 órdenes de magnitud más grande que la carga, típicamente. Entonces esto gusta más así. Bueno, si el capacitor fuera de placas paralelas, nosotros sabemos que no hay placas paralelas, no hay dieléctrico. Entonces esta capacitancia, si el capacitor es de placas paralelas, y no hay dieléctrico, entonces pues, la capacitancia es igual a epsilon sub 0 a sobre d. No puede reemplazar esto aquí. Y bueno, ese es por una parte. Podemos reemplazar ese, pero también sería bueno reemplazar el delta phi, porque queremos encontrar la energía en función del campo. Ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Como es de placas paralelas, el campo eléctrico al interior es uniforme en magnitud y dirección. Y entonces, así, ¿no? Lo mismo ayer, la diferencia de potencial es igual a la integral entre 0 y D, D es la separación entre las placas, de E punto de R, y como el campo va en la misma dirección, mismo cálculo de ayer, esto nos da ED. Entonces reemplacemos esas dos cosas. La energía es igual a 1 medio de la capacitancia, pero es placas paralelas. Entonces la capacitancia es epsilon sub 0 a sobre d, y la diferencia de potencial al cuadrado. La diferencia de potencial es ED. Entonces queda E al cuadrado, D al cuadrado. E al cuadrado, D al cuadrado. Realmente aquí se aplica lo que se llama la ley de Charles. ¿Sí saben por qué Charles? ¿No? De Charles, como de Charles Machete. Sí, porque se cancela.
Entonces, esto nos da que la densidad de energía, ahí digo densidad, la energía es igual a 1/2 de epsilon sub 0 A sobre B, no, es de una parte de arriba. Epsilon sub 0 AD E cuadrado. E cuadrado. ¿Y qué es AD? El volumen. El volumen del capacitor. Exactamente, claro. El de la separación y el A son el área. El volumen de lo que hay adentro. Entonces, esto que está acá es el volumen del capacitor. Entonces llamemos B mayúscula de volumen, le pongo las patitas, es igual a AD. Entonces uno puede pasar este volumen a dividir del otro lado. Entonces si uno divide energía sobre volumen, nos da 1/2 de epsilon sub 0 E al cuadrado. A esta cosa que está ahí, energía dividida entre volumen es densidad de energía. ¿Sí? A esto se le conoce como la densidad de energía. Densidad de energía. Recuerdo que siempre, yo les cuento muchos chistes porque a mí también me contaban muchos chistes en esta misma clase, de veras. Pero mi profesor cuando hacía esto decía que la densidad de energía la denotaba con E patas largas. ¿Sí? Y le ponías unas patotas. Es igual a 1/2 de epsilon sub 0 que al cuadrado. No se dejen confundir, es solamente si quieren tenerlo así, solo como U sobre B, pero E patas largas es la densidad de energía. Bueno, porque luego se van a hacer con esto, luego estudiando para el examen, ¿cuál es E? ¿Las patas cortas o las largas? La densidad de energía. Creo que los libros lo usan como un minúsculo. Luego las subs usan para otras cosas. Se nos acaban las letras, nos va a tocar empezar en arameo árabe, ¿no? Así, densidad de energía. Salen, eso, yo creo que con eso terminamos allí. Este tema de capacitancia. Es importante que vean, que noten algo. O sea, este resultado es valiosísimo, se usa en muchos lados. Es decir, en un cuadrito. Ajá. Vamos a colgar en la casa. Es interesante. ¿Por qué? No se lo sé probar ahorita mismo, pero indistintamente de la geometría del capacitor, esta expresión siempre es válida. Si yo tengo un capacitor cilíndrico, placas paralelas, cosas de 2 esferas, no sé, la densidad de energía siempre es proporcional al cuadrado del campo. Es una cosa de nuestro campo general y yo me quedo corto. No voy a decir aquí que se demostró. Bueno, ¿preguntas o comentarios?